Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ahora lo quiero leer, pero en la versión de traducción del lenguaje actual. Y escuche cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. ¿Será que no somos nadie para cuestionar las decisiones de Dios? Quiero que lo piense, por favor. ¿Será que usted y yo no tenemos el derecho de cuestionar las decisiones que el Señor toma? Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, y pone el ejemplo del alfarero y la olla, o del alfarero y un vaso de barro. Y dice: ¿acaso la olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma? Quiero hablarle en la palabra del Señor en esta tarde y llevarlo a un tema que va a edificar mucho nuestra vida. Y le quiero hablar sobre el tema entrevista con Dios. Porque cuando hablamos de cuestionar a las personas, cuando hablamos de cuestionar a alguien, estamos hablando de lo que comúnmente llamamos entrevista. Y en esta hora, en esta tarde, quiero hacer una entrevista a Dios. Quiero que entrevistemos a Dios si se puede, aunque la Escritura me está diciendo: ¿quién soy yo para que pueda cuestionar las decisiones de Dios? Sin embargo, escúcheme bien, nos vamos a dar cuenta que grandes hombres de Dios cuestionaron a Dios en un momento. No siempre se saben los porqués de las cosas. No siempre sabremos las respuestas de las cosas que Dios permite. A veces Dios permite cosas que nos sorprenden. A veces Dios permite cosas que no esperábamos. A veces Dios permite cosas inclusive tan dolorosas como la pandemia que estamos sufriendo todavía. A veces Dios permite, ¿por qué no decirlo?, que parta algún ser querido, familiar de nosotros, y uno dice: bueno, Señor, quisiera yo saber por qué. Aunque nosotros acabamos de leer que no tenemos la capacidad, o que quizá estamos nosotros cometiendo un error al estar cuestionando a Dios cuando vienen estos momentos difíciles. Sin embargo, amado hermano, yo quiero decirles que en momentos de aflicción, en momentos de fracaso, en momentos de dolor o en momentos de tragedia, es cuando vienen muchas preguntas a nuestra mente. Y no son otra cosa más que expresiones, escúcheme bien, de un corazón dolido. Son expresiones de un corazón confundido. Son expresiones de un corazón que a veces se resiste a aceptar lo que ha sucedido, o se resiste a aceptar lo que Dios ha permitido. Esas expresiones que vienen, esas interrogantes que nosotros tratamos de levantar a Dios y preguntar por qué, no son otra cosa más que pensamientos, escúcheme bien, pensamientos finitos que no alcanzan a entender las decisiones misteriosas de una mente infinita como la de Dios. Esta mente finita que tenemos no alcanza a entender muchas de las cosas que suceden. Y cuando vienen esos momentos de aflicción, cuando vienen esos momentos de enfermedad, cuando vienen esos momentos de que la muerte llega a casa, o que la muerte llega a un ser que tú amas mucho, o cuando viene la tristeza, cuando viene el fracaso, cuando viene la derrota, surgen por naturaleza muchas preguntas en nuestro interior. Y como te acabo de decir, esas preguntas no son
otra cosa más que un corazón dolido, un corazón entristecido, un corazón que se ha quebrantado, que se ha hecho pedazos ante lo sucedido y que está tratando de discernir o entender lo que ha pasado. Y es ahí cuando uno quisiera poder sentarse cara a cara con Dios, tener la oportunidad de tener una charla, de tener una entrevista y que Él nos permitiera que le hiciéramos algunas preguntas, que Él nos permitiera que le hiciéramos algunos porqués, que Él nos diera un tantito de alivio contestando, si no todas, al menos algunas de tantas preguntas que vienen a tu mente, que vienen a nuestro corazón cuando el dolor se aparece, cuando el luto llega, cuando la tristeza se hace presente, cuando la derrota viene a tu vida, cuando el ser querido que quieres no está presente, cuando te quedas en la bancarrota. Quisiéramos poder tener el momento de tener a Dios enfrente de nosotros y hacerle una entrevista. Cuando yo veo la Biblia, hermanos, me doy cuenta que está llena de hombres de Dios que pasaron por momentos bien difíciles, que pasaron por momentos bien tristes, que pasaron por momentos de dolor, por momentos en los que también su mente infinita, no alcanzaba a entender los designios de Dios, porque los designios de Dios vienen de una mente infinita, de una mente que no alcanzamos a comprender. Y por eso el escritor, el apóstol Pablo decía: ¿quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién le va a enseñar a él? ¿Quién fue su maestro? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad humana para entender los designios de Dios muchas veces, amado hermano. Pero ¿sabe qué? Nuestra carne anhela entender. Nuestra carne quiere un respiro para poder entender lo que no entendemos, lo que de repente nos sorprende, lo que de repente cambia nuestro baile en lamento, lo que de repente viene y nos mete, ¿por qué no decirlo?, en el pozo de la desesperación, cuando el día anterior estabas quizá en la cima del más alto monte, pero el siguiente día estás sumido en el pozo de la desesperación, en el pozo del lloro, en el pozo del clamor, y dices: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicimos mal? Por favor, ayúdame a entender. Clamor de un corazón que quiere entender los designios de Dios. Quisiera entonces atreverme en esta tarde a tener a Dios aquí con nosotros y hacerle unas preguntas, hacerle una entrevista, cuestionarlo, preguntarle. Pero no me atrevo a hacerle mis propias preguntas, aunque quisiera hacerlas, aunque quizá las tengo, aunque quizá usted las tiene y se las ha guardado, o probablemente le ha dicho: Señor, perdóname, sé que no soy nadie para cuestionarte y te pregunto esto, te pregunto lo otro, te pregunto acá, y usted lo dice y se lo habla al Señor, aunque de momento sabe lo que acabamos de leer al principio, que no somos nadie para cuestionar al Señor en sus designios, porque Él es soberano. Él es soberano. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus planes a veces cambian todos nuestros planes. Pero yo quiero decirte que en todo tiempo, en todo momento, aunque los planes cambien, Él sigue siendo Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos que seguir adorándole en todo tiempo. Aunque tengamos las más grandes interrogantes dentro de nosotros, quemándonos el alma, y que no las podamos nosotros entender. Así que no me voy a atrever a preguntarle a Dios mis propias preguntas. Voy a ir a la Biblia, a mirar el testimonio de grandes hombres de Dios que se atrevieron a cuestionarlo buscando respuestas.
grandes hombres de Dios que pasaron por momentos difíciles, por momentos de dificultad, por momentos de gran dolor, por momentos de grande pérdida. Grandes hombres de Dios que quisieron abrir su corazón delante de Él en medio del dolor, en medio de la tristeza, y entonces se atrevieron, por qué no decirlo, a cuestionarlo. El primer hombre que quiero analizar con ustedes en esta tarde es precisamente uno de los hombres que más vemos en la Escritura que pasó por dolor. Uno de los hombres que más vemos en la Escritura que le sucedieron cosas que la mayoría de nosotros no aguantaríamos ni siquiera el 10%. ¿Qué digo el 10%? El 1% de lo que le pasó a este hombre. Quizás si nos sucediera el 1% de lo que le pasó a este hombre, probablemente algunos de nosotros, y ojalá me equivoque, probablemente estaríamos negando la fe, probablemente estaríamos diciendo: Señor, me fallaste. Y te estoy hablando de Job. Te estoy hablando de este hombre que realmente experimentó el quebranto. Te estoy hablando de este hombre que realmente experimentó no cualquier tristeza. No experimentó la tristeza de un hijo perder todos sus hijos en el mismo momento. Grande dolor, grande tristeza, grande angustia. No solamente un ataque emocional en lo económico, sino un ataque aún en su propia salud, en su propia vida. Aún en su matrimonio también fue atacado. Y si alguien tenía muchas preguntas en su corazón, en su mente, este era Job. Y en medio de su tristeza, en medio de su angustia, él levanta una voz a Dios y se atreve a hacerle una pregunta y se atreve a cuestionarlo. Y en el capítulo 21, en el versículo 7, Job levanta su voz y le dice al Señor: ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué se envejecen y aún crecen, dice, en riquezas? Oiga, amado hermano, note por favor la angustia que había en él. Él era un hombre que la Biblia dice que era justo. Cuando Satanás vino a tratar de poner en mal a Job delante de Dios, Dios separó el cuello con Job y dijo: no hay otro como él. Él es un varón perfecto y recto. Y entonces el diablo dice: lo que pasa es que te sirve porque tú lo has guardado. A todo lo que Job tiene lo has rodeado con tu favor. Pero quítale lo que tiene y vas a ver que va a maldecir tu nombre. Quítale lo que tiene y vas a ver que él se va a alejar de ti. Dios, sabiendo, hermano, la clase de hombre que era Job, usted y yo sabemos en la Escritura que le dijo al diablo: ¿sabes qué? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su alma. En otras palabras, Dios, escúchame bien, le dio permiso de quitarle todo. Le dio permiso de arruinarlo. Le dio permiso de dejarlo en la bancarrota. Le dio permiso de perder a todos sus hijos. Le dio permiso de tener problemas inclusive en su matrimonio. Y le dio permiso de enfermarlo gravemente, de tal manera que Job estaba sentado en ceniza porque grande era su dolor, perdiendo la vista, cayéndose los dientes, cayéndosele la carne a pedazos, porque él se estaba rascando con un tiesto, se estaba rascando con un pedazo, ¿verdad?, de piedra. ¿Por qué? Porque era tan grande el dolor que esa sarna que estaba desde su cabeza hasta la planta de sus pies, no podía él contener ese ardor, ese escozor, y él estaba sentado en medio de este dolor, en medio de esta angustia. Y entonces Job, en medio de ese dolor, una de las preguntas que le hace a Dios es decirle: Señor, yo soy un justo, vivo recto delante de ti, y mira cómo estoy. Estoy parafraseando estas palabras.
Señor, ¿me puedes decir por qué mientras yo me estoy muriendo? ¿Por qué mientras yo estoy enfermo? ¿Por qué mientras yo me estoy quedando ciego? ¿Por qué mientras yo sigo llorando a toda mi familia? ¿Por qué, oh Señor, tú estás permitiendo que los pecadores sigan viviendo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que los pecadores sigan viviendo? ¿Por qué permites que ellos a veces se envejezcan, tengan larga vida y su vida no sea cortada? ¿Por qué permites no solamente que lleguen a la vejez, sino permites aún que tengan dinero, que tengan riquezas, cuando a mí, Señor, me lo has quitado todo? Póngase por un momento, por favor, en la vida de Job. Solamente imagínelo, porque vuelvo a repetir, ¿quién de nosotros sería capaz de aguantar tanto? Gracias a Dios que solamente ha habido un Job. Y no me gustaría sufrir ni el 10% de lo que él sufrió. Pero Job está cuestionando a Dios. Dime, Dios, ¿por qué a veces la gente buena es la que se muere? ¿No le ha pasado por su mente a veces eso? ¿Por qué a veces la gente justa, la gente recta, la gente que está tratando de servir al Señor es la que se enferma, la que se va a la derrota o la que pierde su vida? ¿Por qué? A veces uno dice, Señor, ¿y por qué no mejor te llevas a aquel drogadicto? ¿O por qué no te llevas a aquel traficante que anda traficando con drogas? ¿O por qué no te llevas a aquel secuestrador, Señor, que anda secuestrando a la gente y la anda matando, Señor, y la anda descuartizando? ¿O por qué no te llevas, Padre Celestial, a los que andan haciendo toda clase de maldiciones o de brujerías? ¿Por qué no te llevas a esos? ¿Por qué permites? ¿Por qué te llevas a la gente que todavía no tiene que irse? Quisiéramos preguntarle a Dios. Y Job fue aquel que se atrevió a decirle, Señor, dime por qué viven los impíos. ¿Por qué? ¿Por qué me escogiste a mí? Yo te estaba agradando, yo te estaba sirviendo, yo te estaba honrando. Cada mañana yo me levantaba a hacer un sacrificio por mis hijos, porque la Biblia dice que cada mañana Job se levantaba a hacer sacrificio por sus hijos, por si ellos hubiesen cometido algún pecado. Entonces imagínate, era un padre que se levantaba y decía, Padre, en tus manos están mis hijos. Yo no sé si ellos van a cometer un pecado el día de hoy, pero si te pido, Señor, que los guardes, que tengas misericordia de mis hijos. Y este hombre que estaba orando por sus hijos, Dios permite que sus hijos se pierdan en un solo día y todos mueran en un solo día. Y es aquí cuando Job levanta su clamor y dice, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué lo permites en la gente que te está sirviendo? Como te dije al principio, no tenemos el derecho de cuestionar a Dios. Pero Job no fue el único que se atrevió a cuestionarlo. Otro gran hombre de Dios, el profeta Jeremías, que la Biblia nos enseña que también en alguna ocasión fue echado en una cisterna y sufrió y lloró muchas ocasiones al ver el pecado de Israel, y que de hecho se le conoce como el profeta llorón, porque siempre estaba lamentando, siempre estaba llorando, siempre estaba suplicando. ¿Por qué? Porque sufría al mirar el pecado del pueblo de Israel. Este hombre llamado Jeremías también se atrevió a cuestionar a Dios. En medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de tanta interrogante que le pasó por la mente,
En Jeremías capítulo 12, versículo 1, encuentro yo cómo él le hace preguntas a Dios. Y te repito, amado hermano, estoy yo usando las preguntas de estos grandes hombres de Dios, porque ni yo mismo me atrevo a cuestionar al Señor. Porque no entiendo muchas de las cosas que Él hace a veces. Porque yo no entiendo muchas de las cosas que Él permite a veces. Porque yo no entiendo por qué a veces personas que uno ama se tienen que ir o no estar. Porque yo no entiendo por qué a veces personas que están sirviendo en el evangelio, que están sirviendo a los más necesitados, son los que tienen que morir. Y aquellos que les has hablado una y otra y otra y otra vez del Señor, y que no quieren escuchar y que no quieren doblegar sus rodillas al Señor, muchas veces siguen viviendo y uno dice: Señor, ¿qué está pasando? Es ahí cuando entonces me refugio en las preguntas que hicieron estos grandes hombres de Dios para entrevistar a mi Dios y tratar de hallar un poco de alivio a un corazón que está dolido, para tratar de hallar de un poco de alivio a un corazón que está atormentado, a un corazón que está sufriendo, a un corazón que todavía no alcanza a asimilar por qué un gran amigo no está conmigo. Y Jeremías capítulo 12. Jeremías levanta su clamor y le dice al Señor: justo eres tú, oh Jehová. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti. Como diciendo: permíteme, Dios, aunque sea desahogarme. Sé que no tengo yo el valor, sé que no tengo yo, ¿por qué no decirlo?, el derecho de cuestionarte, pero permíteme alegar un momento mi causa delante de ti. Permíteme, ¿por qué no decirlo?, expresarte mi dolor. Permíteme quejarme un momento delante de tu presencia. Permíteme que yo pueda expresar mi sentimiento, aunque sea por un momento, Señor, permítemelo. Es lo que estaba diciendo aquí Jeremías. Y él levanta una pregunta a Dios y le dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y sabes qué, amado hermano, mientras que Job estaba lanzando una pregunta a la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, Jeremías está lanzando una pregunta cuestionando lo que es la justicia de Dios. Y le dice a él: Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es increíble pensar en esto, pero a veces la gente que no sirve al Señor pareciera que es la que más prospera. ¿Sí o no? Pareciera que es la que más prospera. Yo no sé si le ha pasado a usted esto, pero a veces uno dice: Señor, yo vengo a la iglesia, yo te honro, yo te sirvo, yo doy, yo diezmo, yo ofrendo, yo canto, yo oro, y a veces no puedo prosperar, Señor, como veo que prospera el vecino, como veo que prospera la persona que está a un lado, como veo que prospera aquella persona que está engañando a su mujer, como veo que prospera aquel que es borracho,
como veo que prospera aquel que es drogadicto. Yo no veo prosperidad, Señor, como están prosperando aquellos. Dime, Señor, ¿por qué prospera la gente que se porta deslealmente? Mire, a veces el cristiano llega a la iglesia y a veces llega con trabajos porque no trae freno su carro. O a veces llegamos con un carrito que en cada esquina casi se para, no se para, casi se apaga o no se apaga, y está todo tembeleque. Y tú vienes para la iglesia y estás ahí en el semáforo, ¿verdad? Con tu carrito tembeleque ahí, ¿verdad? Y como en el cielo vas a la iglesia ahí, ¿verdad? Y de repente se para un impío a tu lado con un troconón de aquellos último modelo, con unas llantas que casi te llegan acá a la cabeza, casi te aplasta, está a un lado de ti, y aquel hombre está con su puro, con su cigarro así, quizás es de marihuana, quizás está bien moto, qué sé yo, ¿verdad? Y esta persona está ahí con su música, todo que da pum, 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 pum. Y tú estás ahí moviéndote, pero porque tu carrito se está casi apagando, y aquel está gozando de su camionetón, gozando de su buen churro de mota que se está tomando y todo aquello. Pero resulta ser que tú casi te quedas en el camino cuando él acelera y solamente te dice: bye, hijo de Dios, bye, cristianito, a ver si llegas al culto. Y uno dice: Señor, soy tu hijo. No. Y mira dónde vivo yo, Señor. Y aquellos que andan transeando, y aquellos que andan haciendo malos negocios, aquellos que andan diciéndole a los chicos: a ver, prueba este polvito, a ver a qué sabe. Mira, Señor, dónde viven. Y yo que estoy haciendo lo correcto, y yo que estoy haciendo el bien, y yo que estoy tratando de alegrarte, Señor. Mira, Padre, vino esta tormenta de nieve y todo se me rompió en la casa. ¿Por qué? Porque todo en la casa es desechable. Y nos unimos al clamor de Jeremías y le preguntamos al Señor: Señor, ¿me puedes responder? ¿Me puedes responder por qué prosperan los que se portan deslealmente? Job, Jeremías no fueron los únicos que lanzaron su clamor al Señor. Habacuc, otro gran profeta de Dios, se levanta también en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, porque te aseguro que él tampoco entendió muchas de las cosas que Dios permitió. Y en medio de su angustia, en medio de sus circunstancias difíciles, Habacuc cuestiona la santidad de Dios. Job cuestionó su omnisciencia. Jeremías cuestionó su justicia. Habacuc cuestionó la santidad de Dios. Porque en Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Yo no sé usted, amado hermano, pero pareciera que a veces Dios no mira las injusticias. Pareciera que a veces Dios calla cuando ven que sus hijos están siendo maltratados. Y me viene a la mente aquellos hombres que fueron a la hoguera en el tiempo de Nerón y que estaban siendo quemados vivos. Y mientras estaban siendo quemados vivos, quizá ellos levantaban su voz y diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, líbranos por favor de este fuego, líbranos de la muerte. Y sabes qué, amado hermano, podemos darnos cuenta que al parecer Dios estaba callado. ¿No te ha pasado que en ocasiones
sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Oras y cuando clamas y dices: Señor, ayúdame, derramas tu corazón, derramas tu clamor, le pides una vez, le pides otra vez, le pides nuevamente y te levantas clamando. Estás en el día clamando, en la noche estás clamando, estás dormido y aún tu espíritu sigue clamando. Y después de tanto clamor, parece ser que el Señor sigue callado. Me pongo yo a pensar en aquellos 6 millones de judíos que el Señor, ante tanta muerte de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, pareció quedarse callado. Y uno quisiera en la entrevista con Dios decirle: Señor, ¿me puedes explicar por qué te quedaste callado? ¿Me puedes explicar por qué, si veías cómo los estaban quemando vivos, me puedes explicar cómo no hiciste algo, Señor? ¿Me puedes explicar, Señor, cómo si viste que a estos hombres los estaban quemando como si fueran reses, como si fueran animales? A los judíos también los estaban exterminando. Y tanta gente, Señor, que estuvo clamando, eran parte de tu pueblo, Señor. Y pareciera, Señor, que tú no escuchaste y te quedaste callado. Y este es el clamor de Habacuc. Este es el clamor al que yo me uno. Este es el clamor al que yo quiero también levantarme y usar las palabras de Habacuc y decirle a mi Señor: Señor, ¿acaso me fallaste? Porque a veces sentimos que el Señor nos ha fallado. ¿Por qué? Porque sentimos que Él cayó. Sentimos que Él no respondió. Y tu fe, amado hermano, mi fe es probada como se prueba el oro. Necesitaríamos tú y yo estar en una angustia tan grande para poder entender el clamor de cada uno de estos hombres que miraron que Dios, que lo conoce todo, que Dios que aparentemente, y no lo estoy poniendo en tela de juicio o en duda, sino simplemente lo estoy expresando de esta manera, que Dios que es omnisciente y lo sabe todo, porque permite que vivan los impíos. Que Dios que es justo, dice la palabra, porque Él es justo. ¿Cuántos creen que Él es justo? Porque permite que los injustos, que los pecadores prosperen a veces más que los cristianos. Eso no se me hace justo. Porque a veces mientras el cristiano a veces está comiendo frijolitos, una tortillita, una McChicken, el impío y el pecador están en los mejores restaurantes, con los mejores cortes, con los mejores vinos, con las mejores compañías, gozando los mejores deleites. Y Jeremías dice: esto no es justo, Dios, esto no es justo, Señor. Habacuc se une al clamor y dice: Señor, yo quiero decirte que no entiendo por qué te quedas callado. No entiendo por qué te quedas callado cuando se le está haciendo mal a aquel que es justo. Yo quiero decirte, amado hermano, que en la Biblia encontramos a otro hombre llamado Asaf. Y Asaf era uno de los grandes adoradores que formaban parte del equipo de ministración de David.
Y este hombre también fue de aquellos que se atrevieron a cuestionar a Dios, que se atrevieron a ver algunas injusticias, que se atrevieron a ver quizá algunas cosas en las cuales pareciera que Dios callara. Y Asaf, en el Salmo 73, quiero que vayas ahí a mirar lo que te voy a leer. Asaf cuestiona la bondad de Dios y dice: Dios es muy bueno. Me llama tanto la atención cómo comienza este salmo, amado hermano. Con qué expresión comienza este salmo: de un corazón que está afligido, de un corazón que también tenía tantas preguntas por hacerle a Dios, por un corazón que estaba dolido, por un corazón que estaba, ¿por qué no decirlo?, en amargura. Sin embargo, tenemos que aprender esto. No importa qué tan grande sea la amargura, no importa qué tan grande sea la desilusión, no importa qué tan grandes sean las interrogaciones que tengamos en el corazón, no importa qué tan grande sea la aflicción que tú estés pasando, yo quiero decirte que tenemos que recordar que Dios es bueno y siempre seguirá siendo bueno. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor parezcan que no son buenas. Por eso este hombre levanta su clamor y dice, voy a leer la versión en traducción en lenguaje actual: Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Oiga, que nunca se te quite en tu mente eso. Porque en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, en el momento, hermanos, de la pérdida, en el momento de la muerte, vendrá el diablo a gritarte a tu corazón, vendrá el diablo a gritarte a la mente diciéndote: ¿sabes qué? ¿Dónde está el Dios bueno que predicas? ¿Dónde está el Dios bueno en el que confías? ¿Dónde está el Dios bueno al que le oraste? ¿Dónde está el Dios bueno al que le clamas? ¿Dónde? Parece que está callado. Tenemos que levantar nuestra fe y declarar que Dios es muy bueno. Este hombre levanta su voz y dice: Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Pero si Dios, escúchame bien, es muy bueno con Israel y con la gente sincera, ¿por qué Dios a veces permite que sus hijos sufran? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué a veces Dios permite que sus hijos se enfermen? ¿Por qué Dios a veces permite que sus hijos se vayan a la bancarrota? ¿Por qué a veces Dios permite que un ser querido pierda su vida de una manera inesperada? ¿Por qué? Si Dios es muy bueno. Asaf está en una lucha tremenda. Él no quiere dejar de pensar que Dios es bueno. Sin embargo, escúchame bien, en el verso 2 él dice: yo estuve a punto de pecar. Porque esto es lo que sucede cuando no encuentras respuestas. Eso es lo que sucede cuando no encuentras respuestas ante tantas interrogantes. Es lo que sucede. Viene la tentación a pecar. Viene la tentación a dudar de la bondad de Dios. Viene la tentación a dudar de que estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que le pasó a Asaf. Yo estuve, dice, a punto de pecar, porque me faltó para caer, dice, versículo 3, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados.
Verso 4. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas, verso 5. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Escúchame bien. Verso 8. Hablan mal de la gente, hablan mal de todo el mundo, y de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo, escúchame bien, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. En otras palabras, ellos hacen lo que quieren hacer pensando que Dios no se está dando cuenta de lo que hacen. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos, dice la Escritura. Asad, cuando miró la prosperidad de los impíos, cuando miró que en vez de adorar al Señor blasfeman en contra de Él, que en vez de hablar verdad hablan mentira, que en vez de buscar el bien del prójimo buscan cómo hacerle daño, que en vez de que en su rostro haya bondad, haya misericordia, en su rostro hay violencia, hay mentira, hay falsedad, hay hipocresía. Y aún así, con todo esto, la Biblia dice que ellos siguen prosperando y son más ricos. Asad mira esto, cuestiona la bondad de Dios y le dice al Señor: Señor, estoy teniendo envidia de ellos. Estoy teniendo envidia de ellos. Al ver cómo viven, al ver cómo prosperan, al ver cómo destruyen a los justos, al ver cómo ellos, a pesar de sus mentiras y de su hipocresía, ellos se siguen enriqueciendo. Señor, me estoy sintiendo envidioso de ellos. Hermanos, yo quiero decirte algo. No caigamos en el engaño de las riquezas. Que una persona tenga riquezas no significa que está bendecido. ¿Estás conmigo? Que una persona maneje un mejor carro que el que tú traes no significa que él esté bendecido y tú estés maldecido. Que una persona viva en una casa muy lujosa y en el mejor barrio de la ciudad y tú y yo vivamos en el lugar quizá más extremo de la ciudad no significa que ellos están bendecidos y nosotros estamos maldecidos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso, escúchame bien, Satanás quiso deslumbrar a Jesús y le dijo, mostrándole todos los reinos del mundo, le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Cuando veas a una persona que quizá estaba en la iglesia y dejó de venir y pareciera que Dios lo está premiando porque le está yendo bien en lo económico, no te engañes. Dios no lo está premiando. Lo está premiando aquel que lo engañó, aquel que le está ofreciendo los reinos de este mundo para quitarle su alma, para que se acuerde más de cómo hacer dinero, para que se acuerde más de los paseos, para que se acuerde más de las riquezas, de las joyas, de las fotos, de los viajes, y se olvide
de que lo más importante es la salvación de nuestra alma. Por eso cuando tú veas a una persona que se aleja de la iglesia y se va, y al rato lo veas que le está yendo bien, y que tú sientas envidia y digas: Señor, y yo sigo yendo a la iglesia, y sigo dando, y sigo diezmando, y no puedo cambiar de carro, y no puedo cambiar de casa, y no puedo irme a viajar como se fue a viajar, y no puedo hacer lo que él está haciendo. Ay, Señor, estoy teniendo envidia. Asaf, amado hermano, estaba pasando por ese momento tan difícil. Y yo quiero decirte esto: podemos ser tentados a pensar que en vano hemos limpiado nuestro corazón cuando miramos todas estas cosas que al parecer parecen injustas, al parecer parecen que Dios nos ha olvidado, al parecer parecen que Dios nos ha fallado, al parecer parece que Dios se ha callado. Podemos nosotros caer quizá en la tentación de pensar que en vano estamos limpiando nuestro corazón, que en vano estamos viniendo a la iglesia, que en vano hemos estado sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas Él no contesta cuando yo le clamo, porque al fin de cuentas Él no me dio la petición de mi corazón, porque a fin de cuentas, en vez de que mi ser querido se fuera, o se fuera otra persona que no es querida, se va la persona que menos tú quieres que se vaya. Quieres caer en la tentación de pensar que estás limpiando en vano tu corazón. Y por eso en el versículo 16 dice: traté de entender esto, como muchos de nosotros hemos tratado. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Versículo 17 dice: entonces fui al santuario de Dios, y fue allí donde entendí. Fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Amado hermano, la próxima vez que tú y yo no entendamos por qué viven los impíos, la próxima vez que no entendamos por qué la gente menos indicada es la que a veces se muere, la próxima vez que no entendamos por qué a veces es injusto que los que se portan deslealmente sean los que tengan más, la próxima vez que no entendamos por qué Dios calla cuando se está destruyendo al justo, por qué Dios guarda silencio cuando el justo está sufriendo, la próxima vez que veamos la prosperidad de los impíos y sintamos envidia de ver cómo ellos prosperan, la próxima vez que digamos como Asaf: estoy tratando de entender esto que ha pasado, estoy tratando de asimilar esto que el Señor ha permitido, estoy tratando de asimilarlo, pero por más que lo asimilo, por más que lo trato de entender, por más que me hago preguntas, por más que me imagino, me resulta muy difícil entender lo que Dios ha permitido. Pero es ahí, amado hermano, cuando tú y yo, escucha bien, tenemos que entender que a nadie más podemos ir, solamente correr a su presencia y a sus brazos de amor.
porque solamente en su presencia y en sus brazos de amor vamos a encontrar la consolación que necesitamos para los momentos de dolor, para los momentos de angustia, para los momentos cuando venga el luto a tu familia, para los momentos cuando aquella persona que tú amas no esté cerca de ti. Tienes que aprender a correr a la presencia de Dios. Tengo yo que aprender a correr a la presencia del Señor. Y sabe que, amado hermano, ha sido precisamente en estos días que este siervo, mi esposa, mi familia, hemos tenido que correr a los brazos de Dios como nunca antes quizá. Solo Dios es el que nos ha fortalecido. Solo Dios es el que ha logrado secar nuestras lágrimas, que pareciera que no las hemos llorado, pero solamente Dios sabe en el secreto las lágrimas que hemos llorado. Nos paramos aquí en el altar, predicamos cada domingo, cada jueves. Usted nos ve enteros, pero no sabe si por dentro estamos deshechos. Y sabe que muchas veces estamos deshechos, pero tenemos que seguir predicando que Dios sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, aunque Él permita cosas que yo no entienda y que quizá las entienda después, o probablemente nunca las entienda hasta que llegue a su presencia. Pero mientras llegue a su presencia, o mientras yo llegue a su presencia, solamente necesito refugiarme en sus brazos de amor, meterme a la cámara secreta con Él y decirle: Señor, no entiendo muchas cosas. No soy nadie para preguntarte tantas cosas tampoco. No entiendo por qué te quedaste callado. No entiendo por qué no respondiste como yo lo estaba esperando. No entiendo por qué se van las personas menos indicadas. No entiendo por qué aquellos que te sirven son aquellos que a veces sufren. No entiendo. Y si tú y yo no nos refugiamos en los brazos de amor en ese momento, amado hermano, el enemigo querrá robar nuestra fe. Por eso la Biblia dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque seguirán sucediendo cosas que quizá nunca entendamos. Dios en su soberanía, Dios en su sabiduría va a permitir cosas que esta mente no va a entender. Pero tu fe y mi fe no tienen que faltar nunca, porque hoy somos nosotros los que no entendemos que Dios ha permitido. Pues somos nosotros los que no entendemos por qué mi amigo de toda la vida, jugué canicas con él, jugamos a las escondidas cuando teníamos 5 años, crecimos juntos, reímos juntos, paseamos juntos, comimos muchas cosas juntos, y algo le gustaba a él, era comer. De verdad, y él con cualquier soncera se reía, nos reíamos juntos. A veces me desesperaba por su carácter tan apacible, tan sincero, tan tranquilo. Yo soy una persona que me gusta todo ordenar y hacer planes. Y recuerdo que estábamos en diciembre, y yo llegaba y le decía: amigo, vamos a hacer planes, ¿qué vamos a hacer mientras estamos aquí? Y mi amigo me decía:
Tranquilo, ¿cuál es la prisa? Tranquilo. Pero aún así, amado, aunque a veces teníamos diferencias, aunque a veces no coordinábamos en lo que estábamos pensando, nunca, nunca, nunca nuestros corazones se distanciaron. En Él comprendí el versículo que dice que hay amigos más unidos que un hermano. Y Salatiel es ese amigo. No quiero decir era, porque él sigue vivo. Él sigue vivo. Simplemente está durmiendo. Y se fue a un viaje y no me invitó, y eso es lo que me duele. Porque siempre íbamos a todos lugares juntos. Siempre me invitaba. Y hoy se adelantó. Y sabes qué, amado, he tenido rabia en estos días. He tenido coraje. Me he tenido que meter ahí a mi recámara, a mi estudio, y expresar y sacar mi coraje de que mi amigo se me adelantó y no me invitó. Y han pasado muchos porqués por mi mente. Han pasado tantas preguntas en mi mente. Y como lo dije en una predicación antes de que él partiera, yo no me imaginaba una vida sin él. Y aún así, a veces me despierto y pienso que estoy soñando. Y yo quisiera que viniera alguien y dijera: Jorge, despierta, estás soñando, es una pesadilla. Esto no es así. Pero cuando me levanto y abro los ojos, me doy cuenta que no es una pesadilla, sino que en realidad mi amigo tomó un buen viaje y un hermoso viaje y no me invitó. Pero mi confianza es que lo voy a volver a ver. Porque la Escritura dice que un día estaremos para siempre con el Señor y le veremos tal y como Él es. Y aunque hoy muchas de las cosas y preguntas que yo tengo en la mente no las puedo responder, quiero cerrar esta entrevista con mi Dios, verlo a los ojos y decirle a mi Dios: no te preocupes en respondernos. Es difícil, pero aceptamos tus designios. No te preocupes, Dios, en respondernos. Termino esta entrevista diciéndote que al igual que Asaf, sigo creyendo que tú eres un Dios bueno. Que al igual que Jeremías, sigo creyendo que tú eres un Dios justo. Que al igual que Job, sigo creyendo que tú eres un Dios omnisciente y lo sabe todo. Y que al igual que Asaf, aunque no alcanzo a entender las cosas que tú estás haciendo, aunque a veces tengo envidia de aquellos que prosperan más que yo, aún así, mi Dios, te amo y te seguiré amando por siempre.
volveremos a ver a mi amigo. Y digo volveremos porque algunos de ustedes lo conocieron. Y donde Él está, nosotros un día también estaremos. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón hambriento está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón abierto está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, ¿a quién iré? Si solo tú, en ti hay vida. Traes consuelo, traes la paz que nuestro corazón necesita. No podemos ir a otro lado, solo podemos acudir a ti en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Oh, a ti podemos ir. Oh, 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 oh.
de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Gloria en esta tarde, Jesús. Gracias por ser nuestro consuelo. Permítenos, Señor, seguir creyendo en ti. Que nuestra fe se fortalezca cada día más y más. Muchas son las aflicciones del justo, pero una cosa sabemos, de todas ellas Él nos librará, porque así es Él, así eres tú, así eres tú. Yo te adoro, yo te doy gloria. Recíbela, Señor, recíbela, Jesús.